y uno lo da por sabido. ¿Y cuál es el problema? En líneas generales, el correo argentino, no sé exactamente cuándo fue, en los años 90, fue licitado, y esa licitación fue la que ganó el grupo Macri. El grupo Macri, la sociedad de Macri, para presentarse a esa licitación, formó una sociedad. ¿Cómo se hace? Cualquiera de nosotros cuando quiere hacer una inversión, trabajar en un campo, alquilar algo o lo que fuere, hace una sociedad. ¿Con qué fin hacemos una sociedad en la vida moderna? ¿Con qué fin se hace? Con el fin de establecer un capital para un negocio determinado. ¿Para qué? En el supuesto caso que se nos vaya mal en ese negocio, no responder con todo el capital que tenemos nosotros. Eso lo hace Macri, Juan Pérez y cualquiera de los que estamos acá, o cualquiera en el sistema de vida que tenemos nosotros, capitalista. Algo que no podemos dejar de reconocer. Macri consigue la licitación y el grupo de la sociedad que se llamaba Correo Argentino, Sociedad Anónima, empieza a incumplir los pagos de la concesión que le debía al Estado. Porque el Estado le dio el monopolio de, en ese momento, un servicio público. Según mi hijo Rodrigo, dice que ya no está en servicio público porque el Estado, que antes era el que tenía el monopolio de las comunicaciones y demás, y hoy el monopolio de las comunicaciones lo tiene el WhatsApp, Google, qué sé yo, las empresas que se dedican a los mensajes y demás. ¿Qué es lo que sucede? El correo, que antes tenía el monopolio del traslado del dinero, yo no sé si se acuerdan cuando se hacían remesas de dinero, se mandaba. Bueno, perdió todo eso porque, bueno, por el avance del sector financiero, porque las cartas ya no se mandan más cartas, ¿viste? De Juan a Pedro. Entonces, y dicho sea de paso también, yo no sé bien la historia, pero se decía que el grupo Macri, para lograr la licitación, presentó en la propuesta de licitación un canon alto como para ganarle a todos los competidores, entre la cual estaba la norteamericana Federal Express. ¿Alto o bajo? Alto, alto, muy alto para poder ganarla, o sea, quería licitar para asegurarse que ganaba la licitación del correo. Y después se comió. Perdón, el canon es lo que el grupo... El canon es lo que la sociedad le paga al Estado porque el Estado le da la concesión. Ah, bueno, perdón, no sé, pero está bien. Sí. Canon se dice el alquiler, no sé cómo. Sí, canon se dice. Está bien. Bueno, es lo que le pagas al Estado porque el Estado le dio todos los bienes. El correo pasó. El correo tiene oficinas en todo el país. ¿Por qué se creen que el correo se usa para las elecciones? Porque es la única institución que está en todos los pueblos, de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires o en casi todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el año 2000, 2001, empieza a incumplir, no sé cuántos fueron los periodos exactos, porque no, si bien pude acceder al expediente que está pero no tenés toda la información. Al expediente del correo se puede ver por la página, por internet, pero de todas maneras no está toda la información ahí, ¿no es cierto? Y imagínense que es un expediente que dura 15 años, que es de acá hasta el techo, más o menos, o sea que no es para verlo de un pantallacito. Pero vamos al tema concreto, le estoy explicando. No pagó el canon, entonces, ¿qué es lo que sucede? La sociedad se encuentra con pocos medios líquidos de pago para continuar eso, para seguirlo, y el Estado, ¿qué hace? Le revoca la concesión. Es decir, le saca el negocio del correo a la sociedad Macri. Ergo, la sociedad Macri, para hacer frente a todo el pasivo que tenía, todas las deudas que tenía esa sociedad, Correo Argentino, Sociedad Anónima, se concursa. Bueno, aquí le voy a aburrir un cachetito con una sola cosa. ¿Qué es un concurso? Porque para después, ¿qué es lo que vamos a analizar? La propuesta que Macri le hace de pago de esa deuda
al Estado, que eso es lo que vamos a analizar y lo que dio un revuelo terrible. Pero para eso tenemos que saber qué es el concurso. El concurso es un remedio legal que establece hoy la ley 24244, que está 24522, que nos dice que cuando una empresa no tiene medios líquidos de pago, es decir, no tiene dinero cash para pagar sus deudas y se le agotó el endeudamiento financiero, bancario, lo que fuere, puede solicitar al juez la presentación, pedir su propio concurso y a través de transitar un proceso, lograr con los acreedores una propuesta de pago que, según dice la ley, debe contener quitas y espera. Es decir, si yo te debo 100, te pago 70 o 50. Y si te debo ayer, hoy te traspaso la deuda para mañana, dentro de un año, 2 o 3. Es de la esencia del concurso que los acreedores tengan que esperar al deudor. Y en ese sentido la ley establece un principio que en latín se llama, que los colegas que están acá lo saben igual que yo, la par conditio creditorum, es decir, todos los acreedores tienen que estar en un pie de igualdad, no salvo 2 tipos de acreedores que ahora lo voy a dejar, pero en principio todos los acreedores hay que tratarlos de la misma manera. Es decir, si yo te voy a pagar el 50 a vos, a ella le tengo que pagar el 50. Bueno, ¿qué es lo que hace? El Estado verifica una deuda, verifica quiere decir, se presentó con sus abogados al síndico del concurso y acreditó que la sociedad Macri le debía al Estado Nacional, habría que tener por ahí, tengan en cuenta por los números, 294 millones de pesos. Y fracción, 294, 386. Pero tomen, pero 294, para que tengan una idea después, porque si no nos llenamos. Sí. Cuando uno empieza a hablar de millones, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que se me escapa, como es dinero que no tenemos ni manejamos, se nos escapa. Bueno, pero en el año 2001 se verifica, quiere decir que el síndico y el juez aprobaron que la deuda que tenía la sociedad de correo era con el Estado de 294 millones. Después de eso, el proceso concursal abre lo que se llama el periodo de exclusividad, que es un periodo de tiempo, por un tiempo determinado. El plazo de la ley son 120 días, que no se cumple nunca, pero ¿qué es lo que sucede? Se abre para que el deudor negocie con toda la masa de acreedores un acuerdo. Che, ¿cómo te puedo pagar? Y va juntando las mayorías. La ley de concurso impone que todos debemos ser tratados igual, menos 2 categorías que ahora les voy a comentar, pero a todos esos le tenemos que hacer la misma propuesta, a los créditos quirografarios. ¿Qué es lo que sucede? El Estado, el expediente, no sé por qué motivos, pero muy común, porque acá en tribunales, los concursos que tenemos nosotros, cualquier concurso dura 4 o 5 años con los ojos cerrados, o más también. Imagínense un concurso millonario, de tanta resonancia y demás, con muchísimos conflictos, porque ¿qué pasa? En ese interín del concurso, ¿qué hizo el Estado? Le metió un decreto, el innombrable de Kirchner. ¿Qué hizo? Le retiró todos los bienes, le rescindió todo el contrato y la dejó sin bienes al correo. Es decir, el correo argentino, todos los bienes que tenía, para que lo entiendan más fácil, le revocó la titularidad de todo, le expropió todos los bienes del correo, todos los bienes, muebles, inmuebles, le sacó los empleados, los autos, los camiones, todo, bomba, y la dejó solamente con las acciones, la sociedad, digamos, como vacía, con los bienes que tenían los socios, que eran la familia Macri. Les aclaro que yo no soy abogado de la familia Macri, ni pienso serlo, ni soy defensor de Macri, ni mucho menos, pero estoy diciendo lo que objetivamente es. Cuando me comentaba ella de esto, de dar una charla justo
y yo no había prestado atención porque todo este revoleo lo arma una fiscal, ahora les cuento, Gabriela Boquín, conocida nuestra, de Juan Pedro y mía, de haber ido a todos los concursos y forma parte también de un instituto que nosotros estamos asociados, que es la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, que lo dirige el doctor Nissen y el doctor Vítolo en Buenos Aires. Y ella es partícipe de ello. Y además, esta chica, que es fiscal de cámara, de una cámara civil y comercial, es a su vez integrante del grupo de la justicia de Justicia Legítima, mano derecha y amiga íntima de la doctora Gil Carbós, a punto tal que los congresos que hemos ido acá, para que tengan una idea, en Mar del Plata, que se hace en el J. Galana, Boquín duerme con Gil Carbós en el mismo dormitorio, o sea, para que tengan una idea, una relación humana de mucha confianza. Y todos sabemos cuál es la situación política de Gil Carbós con este gobierno y los deseos de este gobierno de deshacerse de la procuradora, cosa que no es posible hacerlo por decreto. Bueno, pero lo que quería decir es que ahora les comento qué tiene que ver esta mujer. Entonces, el concurso, por motivos jurídicos que no es del caso acá nombrarlos, que tampoco los conozco en profundidad, algunos me imagino, se fue, motivo de apelaciones y demás, se fue postergando y no se llegó al acuerdo que tiene que haber entre el deudor y los acreedores. Y pasaron 14, 15 del 2001, 16 años. Entonces, el año pasado, el gobierno en este caso el ministro de Comunicación, el radical Aguad de Córdoba, a través de la oficina jurídica, logra firmar un acuerdo con la empresa de Macri. Acuerdo que no se había logrado nunca. El acuerdo consistía en aceptarle la propuesta de pago, se llama propuesta concordataria, que hace Correo a los acreedores quirografarios, en este caso al Estado. Misma propuesta que hace para el resto de los otros acreedores, no es que es especial para el Estado. La propuesta consistía en pagar el 100% del capital en 15 cuotas con distinta proporción, la tengo acá también, pero recuerdo, las primeras 4 son el 1% del capital. Las cuotas eran anuales, pagaderas el último día del año, el 31 de diciembre. Y las primeras cuotas eran el 1%, después otras 4 del 2%, después otras del 3%, y después una viene del 15%, otra del 20% y otra del 30%, lo que hacía que en los 15 años pagaba el 100% de qué plata, de los 294 millones, que es lo que el juez había dicho que debían en el año 2001. Sin intereses, sin nada. Claro, ahí está el tema. Bueno, entonces, el Estado ahora acepta ese acuerdo, ¿no es cierto? Acuerdo que se venía planteando en la época del anterior gobierno de Cristina y por supuesto lo venían peloteando y no se lo querían arreglar. ¿Qué es lo que sucede? Como el deudor no se calienta mucho, porque ¿qué pasa? Ahora venimos con tu pregunta. ¿El Estado podría haber rechazado ese acuerdo? El Estado sí quiere rechazarlo, lo puede rechazar, sí. No es obligatorio, no, lo hace. Es una propuesta. En el transcurso rechazó la propuesta, nunca la aceptó. No iba, ni le daban bolilla, no la aceptaba. Pero ¿qué pasa? El deudor, que ahora vamos a otro tema, tampoco se hace mucho problema. Porque la ley de concursos dice, en su famoso artículo 19, que la presentación en concurso preventivo de un deudor implica la suspensión del curso de los intereses. ¿Qué quiere decir? Que el pasivo, las deudas que el deudor tiene, se congelan, se cristalizan al día en que vos te presentaste al concurso ante el juez. Es decir,
ahí el deudor, cualquiera deudor, Macri, yo, cualquiera de los que estamos acá y cualquiera de las empresas que se ha concursado en lobería, tienen ese mismo beneficio. Que después habría que ver por qué lo tienen y demás, porque ¿qué es lo que sucede? La ley, no me quiero extender mucho ni aburrirlo, pero es un tema interesantísimo y políticamente lo debemos saber. La ley de concurso de quiebra no es cualquier ley. Hay miles de leyes, 27.000 y pico, pero la ley de... Hay leyes como el Código Civil, pero que es importantísimo, pero en tema económico, la ley de concursos y quiebra no es una manera de regular la insolvencia patrimonial del deudor, es una ley de política económica, es decir, algo que el Estado impone para el sostenimiento del sistema capitalista. Porque ¿por qué se le da al deudor, a la empresa, se le da ese beneficio? Porque vivimos, nos guste o no nos guste, no vivimos en la Edad Media con el siervo de la gleba y el señor feudal. Vivimos en una sociedad capitalista, donde todas las empresas se hacen a través de una sociedad, salvo acá en un pueblo, las cosas pequeñas y chiquitas, pero si no, cualquier negocio en cualquier lado se hace a través de una empresa. Nosotros no estamos tan acostumbrados al manejo de las sociedades porque vivimos en una comunidad pequeña, agropecuaria, pero si ustedes ven bien, las explotaciones agropecuarias de los campos más grandes de lobería son sociedades anónimas, porque dividen el riesgo de la explotación de la titularidad dominial. El dueño tiene este campo y para explotarlo, por si le va mal, por si la cosecha no le rinde, por si le hacen juicio a los empleados, porque si se le incendia el campo, se le mata a uno, hacen una sociedad como para que sea la sociedad la que responda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La ley de concursos y quiebra viene a ser como el remedio que tiene el sistema para que el sistema capitalista no se caiga, se protege a sí mismo. Porque, ¿en qué consiste el sistema capitalista? En que las empresas generen ganancias, generan riqueza y todo eso redunde en beneficio de los socios y de la comunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa entra en crisis? Si no tuviera esta posibilidad de darle este perdón, waiver, dicen los ingleses, darle esta posibilidad de rehacerse a la empresa, correríamos el riesgo que cayeran todos en cadena. Un ejemplo, fue mal la cosecha del tabaco y entonces una empresa tabacalera cae, la otra, el gran sector de la economía puede caer todo y eso le hace mal al sistema económico. Entonces, el sistema se protege con esta ley. ¿Y por qué digo que es de política económica? Porque lo que hay que determinar frente a la insolvencia, frente a la pérdida de dinero, ¿quién lo paga y cómo? Nosotros teníamos un empresario que tenía que pagar 100 millones y resulta que ahora tiene 50. ¿Quién soporta esa pérdida? Eso es lo que hace la ley de concursos y quiebra. Establece requisitos, privilegios para determinadas cosas. Porque fíjense que los intereses que yo decía que se suspenden son para las deudas que se denominan quirografarias, las que no tienen ningún privilegio, una deuda común. No sé cómo, ayúdenme, Adrián, doctora, a explicarlo más fácil. Pero, claro que son créditos privilegiados. Claro, por ejemplo, la hipoteca o la prenda que nosotros conocemos es un crédito privilegiado. O sea, si yo no pago y tengo prendado al banco el banco se me remata el auto y se me queda con el auto. Si fuera una propiedad, lo mismo. La hipoteca se me queda con la casa o se me queda con el campo, lo remata y de ahí se cobra. Después si sobran 10 pesos entrarán a tallar los demás. Después si sobran 10 pesos entran a tallar. Esos son los créditos que no se les suspende el curso de los intereses. Los hipotecarios y los créditos de los laborales, las indemnizaciones laborales y los haberes de los empleados, porque la ley a ese sector los cuida para decir, bueno, como son la parte débil
de la relación le permitimos que los intereses sigan corriendo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que todavía no entramos? Es necesario saber estas cosas para después volver a analizar el acuerdo que hizo y que dio todo el revuelo ¿no es cierto? Pero es importante tener estas nociones, digamos, básicas, generales. Néstor, ¿cuántos acreedores eran? Bueno, yo exactamente no tengo el número de acreedores, pero hay un dato que es esencial. Para analizar después si la propuesta, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando el deudor viene a hacerte una propuesta, el acreedor ¿qué dice? Primero tenés que ver, como ella dice, la cantidad de gente a la cual le debes. Tenés que ver la viabilidad que tenga la empresa, porque supongamos, si yo tengo un supermercado o un campo y anduve mal 3, 4 años seguidos, pero yo logro restablecerme, de a poco puedo volver en 4 o 5 años a otra vez tener el giro y poder pagarle a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? El correo, esta no era una empresa cualquiera, porque el capital y el negocio se lo quitó el Estado. De la sociedad lo que único quedó un papel y con el nombre de los socios, de la familia Macri o quien sea, y con los bienes de ellos. Y no solo con los bienes de ellos, con el capital, porque los bienes de ellos están aparte. Como dijimos, la sociedad divide, ¿no es cierto? O sea, los bienes que ellos puedan tener, campos, cualquier otra cosa, no tienen nada que ver con esto. No responden. Sí responden con la cantidad de capital que ellos dijeron que iban a ponerle a la sociedad, con las acciones o el capital de cada uno que tenía que hacerse. Entonces, ¿cuál es el cálculo que hace el acreedor cualquiera? Bueno, vos me decís que me vas a pagar en 16 años. Yo tengo que ver qué posibilidad, porque si yo sé que vos tenés posibilidad de pagarme antes, no te acepto la propuesta y te digo no. Yo tengo que valorar cuál es la situación económica del deudor. Si no me está escondiendo bienes, sino qué es lo que está haciendo para yo aceptarle algo de esa manera. Entonces, acá yo ese dato exacto, cuáles son el resto de los bienes que había o que queda, porque ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si no aceptamos la propuesta del deudor? Entra en otra parte de esta leycita que está acá, que se llama la quiebra indirecta. Es decir, no hay acuerdo, muy bien, los acreedores no quieren acordar con el deudor, el juez decreta lo que se llama la quiebra o la venta forzada contra la voluntad del deudor de su patrimonio, del patrimonio de la sociedad concursada, se rematan los bienes, se pagan los gastos del concurso, que son unos cuantos, el síndico, el abogado del concursado, la tasa de justicia, el enajenador, que se llama ahora el rematador, los gastos de remate, toda una zaranda de gastos terribles que tienen privilegios que se llaman los famosos privilegios del artículo 241 de la ley, que son los privilegios de justicia, que se cobran antes que cualquiera, que la hipoteca, que el banco, que Magoya. Por ahí, como la ley la hacen los abogados, ¿viste? Exacto. Bueno. ¿O el acreedor es solamente los padres? No, hay muchísimos. Sí. No sé, cientos, perdón, pero miles, no cientos, miles. Y pues imagínate, el correo argentino tiene oficina en todo el país, no puede tener un solo acreedor, tiene acreedores en todos lados. Proveedores de papel. De todo, Claro. proveedores, Combustible. pero combustible, lo que quiera. Con las empresas, ¿cómo es? Sí, los 80 y pico mil empleados, que después se los quitó el Estado, se los llevó. Los autos, con la compra, el correo no compra como nosotros va a la agencia a comprar un auto. El correo compra 150 autos, o en leasing, y después arregla, ¿viste? O sea, tiene deuda de todo. Una empresa nacional tiene deuda, tiene negocios en La Quiaca y en todo el país.
¿Qué es lo que sucede? Si, lo que les quería decir, porque por ahí no sé si yo, como lo tengo tan todos los días en mi cabeza esto, por ahí no sé si lo desarrollo con la mejor exposición para que ustedes lo entiendan, pero lo que yo digo es, si no hay acuerdo entre el deudor y los acreedores, se decreta la quiebra. Dicho sea de paso, acá, hoy estábamos viendo por internet, hay una resolución de que se decretó la quiebra, por supuesto fue apelada, quedó la nada y después, porque ¿qué pasa? No es tan automático porque no me quiero meter con el crackdown ahora, pero también debería decirlo porque si no los colegas van a decir que mucho concurso y estoy fallando en algo. La ley establece lo siguiente, antiguamente decía, si no hay acuerdo entre los acreedores y el deudor, vamos a la quiebra, que significa venta de todos los bienes. Entonces, cuando vos vas a arreglar y sos el acreedor, vos te tenés que fijar qué bienes tiene, porque si lo rematan todo, ¿cuánto queda para pagar a los acreedores? Porque no se olvide que primero están los gastos de justicia, una lista así. Después siguen los acreedores privilegiados, los que tenían la prenda del auto, la hipoteca de la casa, bueno, ni hablar los laborales, que tienen privilegio, ni hablar el fisco, que tiene en algunos casos privilegio general. Después, en algunos impuestos, el tributo tiene privilegio general, va después de los privilegios de la hipoteca, abajo de la hipoteca y la prenda. Después de todo eso, llegan los pobres del concurso, que se les dice, los convidados de piedra, que son los acreedores comunes. La ley le llama quirografario, pero para nosotros, el proveedor, el tipo que le debe, cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una quiebra, el cociente que cobran normalmente el dividendo en promedio en la capital federal de los últimos 10 años es el 3,5% del monto del crédito. Es decir, hay una estadística que los acreedores comunes quirografarios en las quiebras cobran moco, el 3,5%, vendiendo todos los bienes, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que sucede? El Estado acepta esa propuesta y se arma todo este revuelo terrible. Convengamos que el correo en este momento no tiene bienes muebles. No. Ni inmuebles. Se los expropió todo el Estado. En caso de una quiebra, ¿qué le rematan? Las acciones, el valor de las acciones de cosas. ¿Y cuál? ¿Quién es nada? Moco. ¿Cuál es? En una empresa que... Moco, ¿por qué? Porque hay otra cosa que tenemos que saber. El concurso, dije que suspendía el curso de los intereses. Pero después hay otro problema, que es el que se analiza ahora. Hay una ley que está vieja todavía, pero todavía derogada en gran parte, la 23.928, que prohíbe la indexación de las deudas. Porque, ¿qué es lo que sucede? La deuda del año 2001, los 290 millones y fracción, 292 y fracción, del 2001, hoy, ¿cuánta plata son? Es mucha plata hoy. El cálculo que hace Gabriela Boquín. ¿Ella qué dice? Los 290 millones de euros, para colmo estaba el 1 a 1. Imagínense que eran 292 millones de dólares. ¿Está claro? Entonces dice, Macri le debe, si yo traigo esa plata a valores constantes, vos, Rodrigo, que estudiás economía, ayúdame con la fórmula, es decir, ese dinero que vos tenías, 292 millones de pesos del año 2001, si lo querés traer a diciembre del año pasado, cuando se hizo el convenio, según la doctora Gabriela Boquín, fiscal de la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal en lo comercial, saca un dictamen y dice, esa propuesta que pretende el correo pagar de los 292 en 16 años
con un interés no capitalizable del 7% como última cuota en el año 16, es una propuesta abusiva que no se puede aceptar de ninguna manera, porque le están robando al Estado, porque la deuda real que tiene esa sociedad, es el correo, acá la trae actualizando la deuda y poniéndole un interés de la tasa activa promedio mayor que cobran los bancos de acuerdo al sistema del Banco Central, la trae y la trae a una cifra de 4.270 millones. De 292 la actualiza a 4.270. Pero, ¿Millones de qué? de pesos. Y dice, entonces dice, lo que le debe el grupo Macri al Estado, el presidente y la familia, son 4.200 y pico millones, no los 292. Y a su vez, como esos 4.000, valor constante al día de hoy, los va a pagar en 16 años, tomando la tasa de interés de los últimos 10 años, la traspola a los 16 y lleva la deuda de 4.000 al año 2033, que es cuando se tendría que terminar de pagar, una locura, a 70.000 millones de pesos. Y después te sale, me da asco hasta este que tenía simpatía yo, cualquier periodista diciendo ¿cómo? Al médico a Nelson Castro, levantando la cosa diciendo le deben con 70.000 millones podemos hacer escuelas, hospitales. Bueno, porque están haciendo la campaña más. Bueno, por eso te digo una cosa. De Digo, 292. Es inamovible esa Si lo multiplicas por 16, con el dólar a 16 te da 4.672. Y al 2033, ¿de dónde sacan los 70.000 millones? le calcula la tasa de interés ¿De qué interés? ¿De cuál tasa? la tasa promedio activa del Banco Central de los últimos 10 años. El promedio para atrás y se lo manda para adelante, pensando que va a haber ese interés. O sea, primero, lo que decía la doctora, la cifra, sea injusto, nos choque al sentido común, que una plata que del año 2001 la tengamos que pagar ahora y la paguemos en el sistema legal argentino, mientras esté vigente la ley 24.522, no hay tutía, no hay otra alternativa. Y el que lo dice, porque hay profesores de derecho muy capacitados, con muy mala leche, que dicen lo contrario, pero a sus alumnos le enseñan que ese monto que el juez determinó quedó cosificado, no lo pueden cambiar de ninguna manera. Es cierto que la ley dice, el artículo 19 dice, se suspende el curso de los intereses. Porque ¿qué puede pasar? Si la empresa que tuvo el concurso, la verdad, reacomodó sus finanzas y va para adelante y tiene bienes y sigue económicamente, el juez le puede obligar a pagarle los intereses. No es que hay una condonación de los intereses, hay una suspensión, porque se supone que en el concurso se reparte la escasez. Ahora, es inconcebible que este cálculo haya hecho la doctora Boquín, que además conoce esto mejor que yo, profesora de la Universidad de Lomas, una chica muy inteligente, la verdad, con muchísimos dotes profesionales y con una gran capacidad, es profesora universitaria, tiene un equipo en el colegio de primera, la verdad, pero vos te das cuenta, perdónenme la grosería, lo hija de puta, la mala leche, porque alguien lo puede decir por desconocimiento, un periodista, cualquiera, y si yo le pregunto a cualquiera de la calle que no conozca el tema, me va a decir, la puta, pero si debía 292, después de 10 años, le vamos a cobrar la misma plata. Bueno, en un concurso es así, y es así para el Estado y para Juan Pérez. Entonces no hay un acto de corrupción.
Y como si fuera poco, les aclaro, el acuerdo ese que se firma entre el deudor y los acreedores, lo revisa el juez. Antiguamente, un profesor, el doctor Mafía, que deben haber estudiado los chicos también por esos libros del doctor Mafía, el juez, en la anterior ley, decía que era un cuentaporotos la función. Porque, ¿qué pasa? Para que la propuesta el juez la apruebe, la tienen que aprobar 2/3 del capital verificado y declarado admisible. Es decir, lo que el juez dijo que el deudor debía, vamos a ponerle 100 pesos, tiene que conseguir la mayoría de 66, el 66%, 2/3. ¿Estamos? 2/3 de capital que a su vez, porque necesita doble mayoría, representen la mitad más uno de los acreedores. O sea que si había 1000 acreedores, 501 tienen que aprobar la propuesta. Si no, van a quiebra. En este caso, una vez que está aprobado eso, esa propuesta que se hace, los acreedores tienen que prestarle la conformidad, van al escribano, cuántas veces lo hemos hecho ya, y firman presto conformidad con la propuesta del acreedor. ¿Te acordás? Sí. Entonces vos le presentás al juez para acreditar la mayoría de capital y el número de personas físicas o jurídicas, lo mismo. Tiene esa doble mayoría. Y después de eso, el juez hace lo que se llama, el artículo 59, un test de admisibilidad, porque el juez tiene que aprobar esa propuesta o desaprobarla, o le puede decir, no, a mí me parece que esto es injusto y usted tiene posibilidad de pagar más, así que yo no se lo acepto. Ese test de admisibilidad lo hace el juez. Dejó ahora de ser un cuentaporoto, porque lo único que hacía era contar la mayoría, para ser un juez activo. Quiere decir que se mete en el negocio de la empresa y analiza los balances y dice, a ver, no, este tipo puede pagar más, así que yo esto no se lo apruebo. En este caso particular, sin que todavía el juez expida, porque si esto fuera lo que dice Boquín, el juez va a decir esto imposible. Pero ¿qué hizo ella? Agarró en diciembre de este año, se encontró que tenía una perlita en la mano. Perlita, cuando están lloviendo, las denuncias y el cerco con los sauces y compañía, a Cristina se le empieza a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Políticamente salen con esto como una mancha para embarrar a esto. Y yo, menos transparencia. mirá, una cosa que, entonces, concretamente, ¿qué es lo que sucede? Jamás ningún juez va a aceptar que la deuda se indexe porque está prohibido. Y además, está prohibido especialmente. Y además, el Estado Nacional impide el ajuste por inflación en el impuesto a la ganancia. Lo hemos sufrido nosotros. Lo miro al chacarero concejal Marco. En el 2000, voy a dar el caso más típico para que lo noten. El Estado impide que vos ajustes por inflación en el impuesto a la ganancia. ¿Qué quiere decir? En la época de Duhalde, el dólar aumentó 300% de un día para el otro, 300 y pico. El trigo, el valor del trigo en dólares, se fue 3,5 veces. Vos tenías, el año anterior, en los hilos, tenías 100 toneladas de trigo, por lo cual pagabas el impuesto por el valor que tenía el trigo al 1 de enero. Pero como ese trigo subió 3,5 veces, el Estado nos obligó a todos los chacareros a pagar el impuesto a la ganancia, 35%, sobre el valor nuevo que tenía el trigo. Es decir, como el trigo valía 3 veces más, te imaginás, el 35% es más de un tercio, te llevaba el valor del trigo que vos tenías.
Contra eso, a mí me tocó representar a la sociedad rural de Necochea, Lobería y San Cayetano con el doctor colega Pablo González. Iniciamos un juicio, por supuesto, lo ganamos en primera instancia y en la Cámara Federal de Mar del Plata y lo perdimos en la Corte, porque era una cuestión de política económica. ¿Por qué? Porque el Estado de esa manera recaudaba mucho más dinero. Entonces, el Estado no puede, además, por una vieja teoría de la Corte que viene desde los romanos, que nadie puede alegar su propia torpeza y no puede ir sobre los propios actos, no puede decir, para los contribuyentes no camina la indexación y camina en este caso para el deudor Macri. Imposible, o sea, la indexación de esa deuda quedó cristalizada y no lo va a cambiar ni la Corte de La Haya. Imposible. Ahora, que el juez pueda analizar la propuesta y diga, en 16 años no se paga en 5 años, se paga en 3, en vez de un interés del 7%, pongamos el 15%, bueno, eso harina otro costal. Pero digamos, no hay en eso un acto de corrupción, como se lo plantea, porque el que no lo conoce, lo primero que piensa que estos se han metido en el bolsillo 70.000 millones de pesos. Y no es cierto. Y yo, cuando ella me dijo de charlar este tema, le digo, mirá, es un tema muy específico, muy técnico, es bastante, pero yo algo que, y esto sí que me sale del alma como radical, yo creo que nosotros, una de las cosas que, y aprovechando que están los concejales y demás, yo creo que nosotros, los radicales, nos ha pasado que muchas veces no hemos tenido la fortaleza de defender a nuestro propio gobierno. Me refiero a los que recuerdo en mi memoria, el de Ilia, el del doctor de la Rúa, el de Alfonsín en su momento cuando estuvimos en la mala, por el golpe económico y por todo eso, y ahora nosotros, aunque no sea nuestro presidente, un presidente de la UCR, pero nosotros formamos parte de espero que sea de una de una coalición de gobierno, porque hasta ahora pareciera que somos una coalición solamente electoral, es decir, porque bastante nos han pasado por arriba.